Bienvenidos sean todos ustedes, soy alumna de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. La actividad que realizaré hoy es de la asignatura Ser Humano, en la cual realizaré un análisis videográfico donde se narra sucesos ocurridos en esta misma comunidad del estado de Puebla. Empezaremos con la película. Bueno, en la película se trata un suceso que ocurrió en el 14 de septiembre de 1968, cuando 4 empleados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quisieron hacer una excursión en subir a un volcán que se llamaba Malinche, que estaba y en las faldas de ese mismo volcán se encontraba una comunidad llamada San Miguel con Canoa. Bueno, en ese mismo día del 14 de septiembre se fueron para esta comunidad, porque iban a llegar primero a esta comunidad, pero como era tiempo de lluvias, empezó a llover demasiado, haciéndoles pensar que se tenían que quedar esa misma noche para al día siguiente poder subir a la Malinche. Quisieron buscar posada con el mismo sacerdote del pueblo, pero este sacerdote se los negó, así que se dirigieron con otras personas, pero muchas se las negaron, porque por lo mismo de que no eran conocidos, eran nuevos, no les tuvieron esa confianza, hasta que llegó una persona y sí les dieron posada con esta misma persona. Pero una semana antes, el sacerdote de la misma comunidad, al cual fueron a pedirle posada y se las negó, hizo una misa donde les comunicaba y les metió ideas a las personas de esta comunidad. ¿Cuáles ideas? Que iban a llegar comunistas al pueblo, personas con poca fe, personas que no creían en Dios, que querían llegar a invadir, personas malas, personas que según iban a matar al padre y que violaban a las mujercitas en frente de sus padres, les iban a quitar todo a los del pueblo. Las personas se asustaron mucho y le decían al padre que ellos iban a hacer algo para que no pasara esto. Lo que hizo el padre es meterle primero ideas para que en cualquier momento llegaran unas personas con otros ideales, no le quitaran el poder al padre que tenía en este pueblo. Cuando llegaron estos empleados, estas personas como que se sintieron amenazadas por lo mismo que les había dicho el sacerdote. Empezaron a comunicar, empezaron a tener a emplear una mala información con todos los del pueblo, diciendo que estos mismos empleados eran comunistas, diciendo que ya llegaron, que empezaron a tocar las campanas, diciendo que ya llegaron, que están matando, que se tenían que reunir para poder sacarlos. Por otro lado, los empleados, cuando llegaron con esta persona que les dio posada, empezaron a platicar y le empezaron a preguntar el por qué la persona se empezó a alborotar. Pero esta persona pues pensó que era porque pues como ya se acercaba fecha festiva del 15 de septiembre, pues obviamente era eso, porque uno se adelantaba. Y pues le decía que pues no se preocuparan, que no era nada importante. Y estos empleados pues eran 5 y pues si él estaba pues tranquilo, pues también iban a estar tranquilos. Empezaron a platicar, a charlar esa misma noche y él les empezaba a decir las inconformidades que unas personas estaban sobre el sacerdote que hacía. ¿Por qué? Porque este mismo sacerdote cobraba los impuestos, cobraba, si una persona cultivaba, pedía un porcentaje. Entonces él no estaba de acuerdo. Muchas personas que no estaban de acuerdo con el sacerdote las miraban mal y pues como que no estaban con ellos. Después de esto empezaron a escuchar afuera de la casa personas gritando. Empezaron a tumbar la puerta y la persona que les dio posada a estos empleados se empezó a asustar y dijo, ¿ahora qué hicieron? Y ellos dicen, no, somos empleados que venimos de excursión, no hicimos nada. Entraron estas personas y la persona que les dio posada los quiso defender, llegando a un acuerdo, dialogando, pero pues una persona
prácticamente todas las que estaban ahí de esta comunidad eran personas analfabetas, no sabían, empezaron a meterse ideas y no pensaban antes de actuar. Lo mataron a la persona que les dio posada y mataron otro familiar que era de él, enfrente de su esposa, de los niños que estaban en esta casa. Empezaron a sacar a 2 de los 5 empleados, los mataron al instante. De ahí sacaron a los otros 3 y les empezaron a golpear, caminando como 3 cuadras de esa misma casa. Les empezaron a golpear, a cortar dedos, disparar. Ellos pensaron que prácticamente ya no iban a sobrevivir, pero lo que pasó es que llegaron ambulancias, no las dejaron al principio pasar, pero después lograron entrar impidiendo que los mataran a estas tres personas que sobrevivieron. ¿Por qué lo meto en este tema de ser humano? ¿Por qué? Porque conocemos y nos da a conocer esta película lo que llega a tener la ignorancia, lo que una persona puede llegar a ser cuando es ignorante. Algo que también nos da a conocer es cuando antes los que gobernaban prácticamente eran los de la religión católica, los padres, todas las personas malas, eran personas malas. Este mismo padre manipuló a estas personas para que cuando llegaran otras personas de otros lugares, no le quitaran el poder que ya tenía en esta comunidad. También había irresponsabilidad del según y presidente que había en esta comunidad, que la persona que lo eligió fue el mismo sacerdote. ¿Por qué? Porque como eran ignorantes, eran irresponsables en ese entonces, no saben sus obligaciones, sus responsabilidades, como en la actualidad más o menos ya se saben, ya se pueden analizar más bien. Tomaban, era un fin de semana donde, que en la actualidad no ha cambiado, donde empiezan a tomar y pues este mismo presidente no estaba consciente de lo que estaba pasando en este pueblo. Lo que sí me llamó la atención y lo que llegó en conclusión es que pues no había una coordinación social, no había la comunicación adecuada sobre este pueblo, no había una organización y más que nada no había comunicación buena. Era mucha ignorancia la que existía en ese tiempo y pues sí fueron muchas las consecuencias que hasta ahora los del mismo pueblo en la actualidad piensan y dicen que pues que sí fue un suceso que quedó marcado durante muchos años. Ya han pasado 52 años y todavía es recordado. Pero pues nos da a conocer esto, lo que llega a tener la ignorancia en ese entonces. Y pues gracias por su atención, eso fue todo. Espero y la información que les di sobre esta película sea de su agrado. Gracias.